Hola, bienvenidos a esta clase de electromagnetismo por el profesor Dudville Olvasada Pavón Real. Hoy vamos a ver la ley de Coulomb mostrada en un ejemplo 1. Supongamos que tenemos tres objetos cargados que están ubicados como se muestran en la figura. La idea es que encontremos la fuerza neta en el objeto con carga de menos 4 microcoulomb, es decir, el objeto Q3. Para realizar este problema vamos a dividirlo en dos partes. Primero, la interacción de la partícula Q1 con la partícula Q3 y después la interacción de la partícula Q2 con la partícula Q3. Empecemos con la parte 1, interacción de la partícula Q1 con la partícula Q3. Bueno, en este caso saqué el diagrama de cuerpo libre aparte, en donde tenemos Q1 y Q3 en interacción. Como las dos son cargas de signo contrario, la fuerza es una fuerza de atracción, tal cual como se dibuja ahí en la figura. Vamos a aplicar la ley de Coulomb. Entonces la ley de Coulomb establece que la fuerza es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Reemplazamos cada uno de los valores, es decir, la constante de la ley de Coulomb, también el valor de cada una de las cargas, como lo es de 5 microcoulomb. Recordar que micro es un multiplicador de 10 a la menos 6 y menos 4 microcoulomb. También en el caso de la separación, que son 20 centímetros, es equivalente a tener 0.2 metros. Cuando realizamos el cálculo, en este caso vamos a obtener el signo negativo debido a que la fuerza 1 apunta hacia el eje X negativo y es el vector unitario en la dirección X. La segunda parte, vamos a resolver la parte 2. Interacción de la partícula Q1 con la partícula Q3. En este diagrama vemos una fuerza de repulsión. Por lo tanto, la fuerza de F2 sobre la partícula Q3 está en el cuarto cuadrante. Necesitamos saber la distancia entre las dos partículas. Por el teorema de Pitágoras, entonces tenemos que la distancia Q2-Q3 es igual a la raíz cuadrada de los lados al cuadrado. En este caso, nuestro resultado es 20 raíz de 2 centímetros. Aplicamos la ley de Coulomb, recordando que la ley de Coulomb establece que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional a la multiplicación de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa al cuadrado, también multiplicado por una constante de proporcionalidad y un vector direccional. En este caso, dado que la fuerza está en el cuarto cuadrante, necesitamos el ángulo para poder hallar este vector direccional. Recordemos que los dos lados del triángulo son iguales, por lo tanto el ángulo interno es 45 grados y opuesto al vértice tenemos el mismo ángulo, que con eso podemos saber cuál es la dirección de la fuerza F2. Reemplazamos cada uno de los valores que necesitamos en la fuerza de Coulomb, como es la constante de Coulomb, las cargas, pasando cada una de estas cargas al sistema internacional de unidades. 10 a la menos 6 es micro, 10 a la menos 6 es micro. También recordar tanto para la carga 2 como para la carga 3. Y aquí, para colocar el vector direccional, dado que estamos en el cuarto cuadrante, en X es positivo y en Y es negativo. Para X, dado que tenemos este ángulo, tomamos la función coseno de 45, y para Y tomamos la función seno de 45. Hacemos los cálculos correspondientes, lo cual tenemos que la magnitud de la fuerza de F2 es 224.69 Newton, multiplicado por coseno de 45 en I, menos seno de 45 en J. Multiplicando término a término del vector unitario, tenemos que la fuerza de F2 es igual a 158.88 en la dirección I y menos 158.88 en la dirección J. Es encontrar la fuerza resultante. ¿Cómo vamos a encontrar la fuerza resultante? Dado que ya tenemos los dos vectores, tanto F1 como F2, pues podemos hacer la suma de esos dos vectores. ¿Cómo vamos a hacer la suma?
ubicamos el vector F1, ubicamos el vector F2 y aquí vemos el resultado de la regla del paralelogramo, o trasladando los vectores F1 y F2 para que nos genere un paralelogramo, sumamos componente a componente y con eso obtenemos la fuerza resultante. En este caso sumamos I con I, J con J, o las componentes en X con las componentes en Y de este vector, y en este caso la fuerza resultante es igual a 290.50 en la dirección negativa de las X y menos 158.88 en la dirección J, también pues claramente negativa, porque estamos en este caso la fuerza resultante en el tercer cuadrante. Calculamos su magnitud. La magnitud la calculamos de la siguiente forma, pues elevamos la componente en X al cuadrado, elevamos la componente Y al cuadrado y le sacamos raíz. También, si queremos conocer cuál es el valor del ángulo que hace con respecto al eje X positivo, utilizamos la función tangente. Tangente del ángulo va a ser igual a el eje Y sobre el eje X, en este caso la fuerza en el eje Y sobre la fuerza en el eje X. Si queremos despejar el ángulo, aplicamos tangente inversa y reemplazamos los valores. Por lo tanto, nos dice que el ángulo es 208.68 medido desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Bueno, muchas gracias.